En las frías calles de San Petersburgo, una joven llamada Anna llevaba una existencia tan gris como el cielo invernal que cubría la ciudad. Su vida, una rutina perfectamente ordenada y predecible, se había convertido en una prisión invisible. Lo que Anna no sabía era que a miles de kilómetros, en un archipiélago olvidado del Pacífico Sur, la esperaba un encuentro que desafiaría todo lo que creía sobre la realidad, un encuentro con una tribu ancestral que guardaba un ritual capaz de disolver los límites de la mente humana y conectarla con verdades que la civilización moderna había olvidado hace milenios. Anna Petrova contemplaba el horizonte gris de San Petersburgo desde la ventana de su apartamento en el piso 12. A sus 28 años, su vida se había convertido en una secuencia monótona de eventos predecibles. Su trabajo como diseñadora gráfica en una agencia de publicidad, que alguna vez había sido su pasión, ahora era solo una serie de tareas repetitivas para clientes que nunca estaban satisfechos. Las mismas calles, los mismos rostros en el metro, las mismas conversaciones vacías con compañeros que realmente no la conocían. El invierno ruso se extendía interminable, como si el frío hubiera penetrado no solo en las calles, sino también en su alma. Por las noches, Anna yacía despierta mirando el techo, sintiendo un vacío inexplicable, una sensación de que algo fundamental faltaba en su existencia. Sus relaciones sentimentales habían sido breves y superficiales, dejándola con la impresión de que era incapaz de conectar verdaderamente con otro ser humano. Sus padres, académicos ocupados, más preocupados por sus investigaciones que por su única hija, mantenían una relación cordial pero distante. Las llamadas semanales se habían convertido en un ritual vacío, intercambios de información sobre el clima y la salud, sin profundizar nunca en lo que realmente importaba. El apartamento que había decorado con tanto esmero años atrás, ahora parecía un espacio impersonal, como una habitación de hotel en la que llevaba demasiado tiempo hospedada. Una mañana de febrero, mientras Anna revisaba distraídamente su correo electrónico, un anuncio captó su atención. Era una promoción de una agencia de viajes especializada en destinos exóticos. La imagen mostraba una playa de arena blanca y aguas cristalinas de un intenso color turquesa, un paisaje que parecía pertenecer a otro planeta comparado con el gris perpetuo que la rodeaba. No fue una decisión meditada, sino un impulso nacido de la desesperación. Anna solicitó un mes de permiso sin sueldo en su trabajo, ignorando la expresión de sorpresa de su jefe. Nunca había pedido tiempo libre, nunca se había ausentado ni siquiera por enfermedad. Con los ahorros de años de trabajo sin vacaciones, reservó un vuelo al destino más remoto que pudo encontrar en el catálogo de la agencia, un pequeño archipiélago en el Pacífico Sur, apenas visitado por turistas. La noche antes de su partida, Anna contempló su maleta. Había empacado lo mínimo necesario, como si quisiera dejar atrás no solo su rutina, sino también todas sus posesiones. Mientras cerraba la cremallera, un pensamiento cruzó su mente. Quizás no estoy viajando hacia algo, sino huyendo de todo, pero ya no importa, porque cualquier cosa es mejor que esta vida que no se siente como mía. El viaje fue largo y agotador. 3 aviones y una pequeña embarcación que la llevó a la isla principal del archipiélago. Cuando finalmente pisó tierra, el contraste con San Petersburgo no podía ser más dramático. El aire húmedo y cálido, cargado de aromas desconocidos, la envolvió como un abrazo. Los colores intensos de la vegetación, el azul imposible del océano, el sonido constante de las olas y los pájaros tropicales formaban una sinfonía sensorial que despertó algo dormido en su interior. El pequeño resort donde se hospedaba consistía en apenas 12 cabañas rústicas construidas sobre pilotes en la playa. No había televisión, la conexión a Internet era intermitente y la electricidad funcionaba gracias a un generador que se apagaba a medianoche. Para una mujer acostumbrada a las comodidades de una ciudad europea, estas limitaciones deberían haber sido un inconveniente. Para Anna
fueron una liberación inesperada. Los primeros días los pasó explorando las zonas turísticas, nadando en las aguas cristalinas y durmiendo bajo el arrullo del océano. Pero pronto, esa sensación de insatisfacción comenzó a regresar. Los pocos turistas, en su mayoría parejas, en luna de miel o jubilados adinerados, parecían tan desconectados del lugar como ella lo había estado de su vida en Rusia. Venían a tomar el sol y fotografiarse en escenarios paradisíacos, sin mostrar el menor interés por la cultura o la historia de la isla. En la recepción del resort, un mapa artesanal mostraba las rutas recomendadas para los huéspedes, todas cuidadosamente limitadas a playas seguras y miradores panorámicos. Pero Ana notó una región extensa del interior marcada simplemente como área protegida, acceso restringido. Cuando preguntó al encargado, un hombre local de mediana edad, éste le explicó brevemente que esa zona era territorio ancestral de una tribu que prefería mantenerse alejada de los turistas. El hombre advirtió a Anna que no se aventurara sola, en la jungla. Su español, con fuerte acento ruso, le dificultaba entender todas las palabras, pero captó lo esencial. Algo sobre tribus, rituales y peligros. En cualquier otro momento de su vida, Ana habría seguido las reglas. Pero algo había cambiado en ella desde que pisó la isla. Una curiosidad, una necesidad de experimentar algo auténtico, algo real. Al quinto día de su estancia, Ana despertó antes del amanecer con una determinación que no sentía desde hacía años. Llenó una mochila con agua, algunas frutas y una pequeña cámara fotográfica. Vistió ropa ligera pero resistente y calzado adecuado para caminar. Mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, se adentró en el sendero que conducía hacia el interior de la isla, dejando atrás la seguridad del resort. La vegetación se volvía más densa a medida que avanzaba. El camino, inicialmente claro, comenzó a desdibujarse hasta desaparecer por completo. Los sonidos de la jungla la rodeaban, una cacofonía de aves, insectos y el ocasional crujido de ramas que le recordaba que no estaba sola. La humedad impregnaba el aire, haciendo que su ropa se adhiriera a su piel. El tiempo parecía dilatarse en ese entorno primordial. Ana no sabía exactamente qué buscaba, pero sentía que cada paso la alejaba más de la vida vacía que había dejado atrás. Tras varias horas de caminata, cuando el sol estaba en su cenit, encontró un pequeño arroyo de aguas cristalinas. Exhausta y sedienta, se arrodilló en la orilla para refrescarse. El agua fría en su rostro fue una bendición en el calor sofocante de la jungla. Fue entonces cuando sintió una presencia a su espalda. Al girar lentamente, se encontró frente a 6 nativos que la observaban en silencio. Eran hombres y mujeres de baja estatura, complexión fuerte y piel oscura. Sus rostros estaban decorados con elaborados diseños geométricos en tonos rojos y blancos. Vestían únicamente taparrabos y faldas de fibras vegetales, y algunos lucían collares de conchas marinas y dientes de animales. El miedo inicial de Ana dio paso a una extraña calma. Los nativos no mostraban signos de agresividad, solo una intensa curiosidad. Uno de ellos, un hombre mayor con el rostro especialmente marcado por líneas de pintura blanca, dio un paso adelante y extendió su mano hacia ella, no para tocarla, sino en un gesto que claramente indicaba que debía seguirlos. Debería estar aterrorizada, pero por alguna razón siento que este encuentro no es casual, como si hubiera sido atraída hasta aquí por una fuerza que no comprendo. Sin mediar palabra, Ana recogió su mochila y comenzó a seguir al grupo que avanzaba con sorprendente agilidad entre la vegetación. Caminaron durante lo que pareció una eternidad, alejándose cada vez más de las zonas frecuentadas por turistas. El terreno comenzó a elevarse, y pronto estaban ascendiendo por una ladera cubierta de una vegetación tan densa que el cielo apenas era visible.
Al coronar la cima de una pequeña colina, Ana contempló maravillada lo que se extendía ante sus ojos. Un valle oculto albergaba una aldea de unas 30 o 40 chozas circulares construidas con materiales naturales. Las viviendas se distribuían en círculos concéntricos alrededor de una estructura central más grande. Columnas de humo se elevaban de varios puntos y decenas de personas se movían entre las chozas, dedicadas a sus tareas cotidianas. A medida que descendían hacia la aldea, la presencia de Ana comenzó a notarse. Los niños fueron los primeros en verla, señalándola con excitación y corriendo a esconderse tras sus madres. Los adultos interrumpieron sus actividades para observarla con una mezcla de recelo y fascinación. Algunos se acercaron para tocar su cabello rubio y su piel pálida, tan diferente a la suya. El hombre de las marcas blancas la condujo directamente hacia la estructura central. A diferencia de las otras chozas, esta estaba decorada con elaborados tallados en madera que representaban figuras humanas y animales entrelazados en complejos patrones. Frente a la entrada, sentado sobre una plataforma elevada, se encontraba un hombre que inmediatamente identificó como el líder. Era un individuo imponente, de mediana edad pero con un físico poderoso. Su torso desnudo estaba completamente cubierto de tatuajes tradicionales que formaban intrincados diseños tribales. Llevaba un tocado de plumas exóticas y un collar que parecía estar hecho de colmillos de algún animal marino. Su mirada, intensa y penetrante, evaluó a Ana con una expresión inescrutable. El silencio era absoluto mientras el jefe la examinaba. Anna permaneció inmóvil, consciente de que se encontraba en una situación completamente fuera de su control. Finalmente, el hombre habló. Aunque no entendía sus palabras, el tono era solemne pero no hostil. Hizo un gesto hacia la entrada de la choza, invitándola a pasar. El interior era sorprendentemente espacioso y estaba iluminado por pequeñas aberturas en el techo que dejaban entrar rayos de luz. El suelo estaba cubierto de esteras tejidas con fibras vegetales y las paredes decoradas con máscaras ceremoniales y armas tradicionales. En el centro ardía un pequeño fuego que llenaba el espacio de un humo aromático. Ana no sabía si era una prisionera o una invitada de honor. Los nativos que la habían escoltado permanecían en la entrada, bloqueando cualquier posible escapatoria. El jefe se sentó frente al fuego e indicó a Ana que hiciera lo mismo. Por un instante consideró la posibilidad de huir, pero algo, dentro de ella, una intuición profunda, le decía que debía permanecer allí. El líder comenzó a hablar nuevamente, esta vez dirigiéndose específicamente a ella. Su voz tenía un ritmo hipnótico, casi musical. Aunque no comprendía las palabras, Ana sintió que le estaba explicando algo de gran importancia. Los gestos del hombre señalaban alternadamente hacia ella, hacia el cielo, visible a través de las aberturas, y hacia el fuego que ardía entre ambos. De pronto, el jefe hizo una señal, y uno de los hombres que guardaban la entrada se acercó portando un recipiente de cerámica negra. Lo depositó reverentemente junto al fuego y se retiró. El líder tomó el recipiente y comenzó lo que claramente era un ritual. Con movimientos precisos y estudiados, extrajo de un saquito de piel un polvo oscuro que vertió en el recipiente. Añadió agua de una calabaza y con un palo tallado mezcló el contenido mientras entonaba un canto monótono. Ana observaba fascinada el proceso. La parte racional de su mente le gritaba que estaba en peligro, que debía encontrar una forma de escapar. Pero otra parte, más profunda e instintiva, sentía una inexplicable conexión con lo que estaba presenciando, como si de alguna manera hubiera estado destinada a llegar a este momento. El jefe terminó de preparar la bebida y con ambas manos ofreció el recipiente a Anna. El líquido era de un color oscuro, casi negro, y desprendía un olor amargo y terroso. Los ojos del hombre, fijos en los suyos, transmitían una mezcla de autoridad y expectativa.
No había duda de que esperaba que bebiera el contenido. La mente de Ana bullía con preguntas y temores. Podría ser veneno o alguna droga desconocida con efectos impredecibles. No tenía forma de comunicarse, de preguntar qué contenía aquella poción o qué efectos tendría. Nadie en el resort sabía dónde estaba. Si algo le ocurría, podrían pasar días antes de que alguien notara su ausencia, y semanas antes de Eastspindle que encontraran su cuerpo, si es que lo encontraban. Pero junto a esos temores racionales, sentía una curiosidad irresistible. Había viajado hasta el otro extremo del mundo buscando algo que diera sentido a su existencia, algo real, auténtico, transformador, y ahora ese algo se presentaba ante ella en forma de un brebaje desconocido ofrecido por un jefe tribal en una choza perdida en la jungla. Toda mi vida he jugado a lo seguro. He seguido las reglas, he cumplido las expectativas, y eso me ha llevado a una existencia vacía, a sentirme como una extraña en mi propia vida. Quizás este momento, esta decisión aparentemente irracional, es exactamente lo que he estado buscando sin saberlo. Con manos ligeramente temblorosas, Ana tomó el recipiente. El jefe asintió con aprobación. Los otros presentes en la choza observaban en silencio, sus rostros tensos con anticipación. Ana acercó el brebaje a sus labios y, tras una última duda, bebió un pequeño sorbo. El sabor era intensamente amargo, como tierra mezclada con hierbas desconocidas. Su primer instinto fue apartar el recipiente, pero la mirada del jefe le indicó claramente que debía consumir todo el contenido. Con determinación, Ana bebió hasta vaciar el recipiente. El sabor era cada vez más difícil de tolerar, y tuvo que luchar contra las náuseas que amenazaban con hacerla vomitar. Cuando terminó, devolvió el recipiente al jefe, quien lo recibió con un gesto solemne de aprobación. Luego, el hombre comenzó a cantar nuevamente, esta vez acompañado por los demás presentes. Los primeros efectos se hicieron sentir casi de inmediato. Ana notó un hormigueo que comenzaba en sus extremidades y se extendía gradualmente hacia el centro de su cuerpo. Su percepción del tiempo comenzó a alterarse. El canto de los nativos parecía ralentizarse, las notas individuales estirándose, como si estuvieran hechas de un material elástico. Los colores a su alrededor se intensificaron. Las llamas del fuego central, antes de un naranja común, ahora pulsaban con tonalidades imposibles que parecían desbordarse de los límites del espectro visible. Las sombras proyectadas en las paredes de la choza cobraron vida propia, moviéndose independientemente de los objetos que las generaban. Ana intentó ponerse de pie, pero su cuerpo ya no respondía a sus órdenes. Se recostó sobre la estera, incapaz de mantener la postura. El techo de la choza parecía respirar, expandiéndose y contrayéndose como el pecho de un gigante dormido. Los rostros de los nativos se transformaban, metamorfoseándose en máscaras ancestrales, en animales, en entidades que no pertenecían a este mundo. Una oleada de pánico la invadió. Había cometido un error terrible. Estaba perdiendo la cordura, quizás envenenándose lentamente. Intentó hablar, pedir ayuda, pero su voz sonaba extraña y distante, como si perteneciera a otra persona. El jefe se acercó a ella y colocó una mano en su frente. El contacto, en lugar de resultar tranquilizador, desencadenó una cascada de sensaciones. Súbitamente, Ana ya no estaba en la choza. Se encontraba flotando en un océano infinito bajo un cielo estrellado como jamás había visto. Cada estrella pulsaba con vida propia, enviando mensajes en un lenguaje que no comprendía con su mente, pero que resonaba en algún lugar profundo de su ser. Su cuerpo se disolvía en el agua, convirtiéndose en parte del océano mismo. Las visiones se sucedían a un ritmo vertiginoso. Se vio a sí misma como una niña en San Petersburgo, observando desde fuera su propia infancia. Vio a sus padres cuando eran jóvenes, antes de su nacimiento. Vio generaciones anteriores de su familia, rostros desconocidos, pero que de alguna manera
reconocía como parte de sí misma. Luego, las visiones se expandieron más allá de lo personal. Se encontró presenciando escenas de un pasado remoto. Vio la isla cuando era joven, emergiendo de las profundidades oceánicas. Vio a los primeros humanos llegando en canoas primitivas, estableciéndose, creando la cultura que ahora la acogía. Vio rituales idénticos al que ella estaba experimentando, repetidos a través de incontables generaciones. Ya no soy Ana, soy todos los que han estado aquí antes que yo. Soy la isla misma, soy el océano que la rodea y el cielo que la cubre. No hay separación, no hay fronteras entre mi ser y el resto del universo. El tiempo perdió todo significado. Podían haber pasado minutos u horas, no había forma de saberlo. Ana experimentaba la disolución completa de su ego, de los límites que definían su identidad. Era una experiencia aterradora y liberadora a la vez. Todos los conceptos que había dado por sentados, todas las estructuras mentales que daban forma a su percepción de la realidad, se desmoronaban como castillos de arena ante la marea. En algún momento de su viaje, Ana se encontró frente a una presencia que no podía ver pero que sentía con una intensidad abrumadora. No era una entidad antropomórfica, no era un dios o un espíritu en el sentido tradicional. Era más bien una conciencia vasta, antigua, que parecía contener toda la sabiduría del universo. Y esta presencia le hablaba, no con palabras, sino a través de sensaciones y conocimientos directos que se implantaban en su mente. La comunicación era clara, aunque imposible de traducir al lenguaje humano. Le mostraba que la realidad que había conocido hasta entonces era apenas una fina capa, superficial. Que bajo esa ilusión de separación, todo estaba conectado en una red infinita de relaciones, que el vacío que había sentido durante toda su vida no era más que la intuición de esta verdad fundamental que su cultura le había enseñado a ignorar. La presencia le mostró también su propósito, la razón por la que había sido atraída hasta este lugar remoto. No era casualidad, no era un simple viaje turístico que había tomado un giro inesperado. Era un llamado, un despertar que había estado latente en ella desde siempre, esperando el momento adecuado para manifestarse. A medida que esta comprensión se asentaba en ella, Ana comenzó a sentir que regresaba gradualmente a su cuerpo. Las visiones se desvanecían, los colores retornaban a su intensidad normal. Los sonidos de la jungla, los cantos de los nativos, el crepitar del fuego, volvían a ser perceptibles. Pero algo fundamental había cambiado. La forma en que experimentaba estas sensaciones era completamente distinta. Ana abrió los ojos para encontrarse nuevamente en la choza del jefe. El fuego central se había reducido a brasas humeantes. Ya no quedaba nadie excepto el líder, que permanecía sentado frente a ella, observándola con una expresión que ahora podía interpretar como una mezcla de respeto y reconocimiento. Intentó incorporarse, pero sus extremidades parecían no recordar cómo moverse. Su cuerpo se sentía simultáneamente ligero como una pluma y pesado como una roca. Cuando finalmente logró sentarse, una oleada de mareo la obligó a apoyarse en el suelo con ambas manos. Sus piernas temblaban como las de un recién nacido que intenta dar sus primeros pasos. Pero lo más impactante no era su debilidad física, sino la forma en que percibía el mundo a su alrededor. Los colores habían adquirido una viveza imposible, como si toda su vida hubiera estado viendo a través de un filtro gris que ahora había desaparecido. Podía distinguir matices y tonalidades que nunca antes había notado. El rojo de las brasas, el marrón de las paredes de la choza, el verde de las plantas que se asomaban por la entrada, todos poseían una cualidad casi sagrada. Los sonidos llegaban a sus oídos con una claridad sobrenatural. El canto de un pájaro lejano, el murmullo del viento entre las hojas, incluso su propia respiración, se habían convertido en una sinfonía compleja y perfectamente armonizada. Los olores
eran igualmente intensos. El humo del fuego, el aroma de las hierbas, el olor corporal del jefe, todos formaban una amalgama de información sensorial que su cerebro procesaba con una agudeza desconocida. El jefe le ofreció una calabaza con agua fresca. Ana bebió agradecida, notando cómo cada gota parecía contener océanos de sensación mientras descendía por su garganta. El hombre habló, y aunque seguía sin entender su idioma, ahora percibía matices en su entonación, en la cadencia de sus palabras, que transmitían significados más allá del lenguaje verbal, con gestos lentos y deliberados, como si estuviera enseñando a un niño. El jefe la ayudó a ponerse de pie. Sus piernas aún temblaban, pero gradualmente fueron recuperando su fuerza. El líder la condujo fuera de la choza, sosteniéndola por el brazo con un agarre firme pero gentil. La aldea que se desplegaba ante sus ojos era la misma que había visto al llegar, pero su percepción de ella había cambiado radicalmente. Cada choza, cada objeto, cada persona parecía irradiar una energía propia, un campo de fuerza vital que podía casi ver como un aura luminosa. Los habitantes la miraban ahora con una expresión diferente. El recelo inicial había sido reemplazado por algo que sólo podía describirse como reverencia. Un grupo de mujeres se acercó a ella. La más anciana, con el rostro surcado por arrugas profundas que hablaban de una vida larga y plena, le ofreció un collar de conchas y semillas. Con movimientos ceremoniales, lo colocó alrededor de su cuello. Las demás mujeres la rodearon, tocando su cabello, sus manos, sus hombros, como si quisieran absorber algo de la energía que ahora emanaba de ella. Me están tratando como si fuera alguien especial, alguien transformado por el ritual, y tienen razón. Ya no soy la misma persona que entró en esa choza. Es como si hubiera muerto y renacido, pero conservando los recuerdos de mi vida anterior. Durante los días siguientes, Ana permaneció en la aldea. El jefe había asignado a una joven llamada Lani para que la acompañara y la ayudara a adaptarse. Aunque no compartían un idioma común, la comunicación entre ellas fluía a un nivel más profundo. Ana observaba y aprendía cómo recolectar frutas y raíces comestibles, cómo tejer fibras vegetales para crear utensilios, cómo moverse en armonía con los ritmos naturales del día y la noche. Cada amanecer era una explosión sensorial que la dejaba sin aliento. Cada puesta de sol una sinfonía de colores que ningún artista podría reproducir fielmente. Las estrellas de la noche tropical brillaban con una intensidad que hacía parecer pálidas las noches más claras de Rusia, y siempre constante, como el latido de un corazón inmenso, el sonido del océano que rodeaba la isla, conectándola con el resto del mundo. Ana comenzó a comprender fragmentos del idioma local, palabras sueltas que Lani le enseñaba señalando objetos o realizando acciones. Pero más allá de este aprendizaje básico, había desarrollado una forma de comunicación casi telepática. Podía intuir intenciones, emociones, necesidades, sin necesidad de palabras. Era como si el ritual hubiera despertado capacidades latentes en su cerebro, sentidos que la civilización moderna había atrofiado. Una tarde, mientras ayudaba a Lani a preparar una tintura medicinal, Ana notó que sus manos se movían con una seguridad que no era suya, como si un conocimiento ancestral hubiera sido implantado en su mente durante el trance ritual. Sabía exactamente qué hierbas recolectar, cómo machacarlas, en qué proporción mezclarlas, aunque nunca había recibido instrucciones específicas al respecto. El jefe la observaba a menudo desde la distancia, con una expresión que mezclaba satisfacción y curiosidad. En ocasiones la invitaba a su choza para compartir comidas o simplemente sentarse en silencio contemplando el fuego. No intentaba comunicarse con palabras, pero Ana sentía que entre ellos se había establecido un vínculo profundo, como el que existe entre un maestro y su discípula. Una noche, mientras la comunidad se reunía alrededor de una gran hoguera,
Para celebrar alguna festividad cuyo significado Ana desconocía, el jefe la llamó a su lado. Con gestos ceremoniales le entregó un pequeño saquito de piel similar al que había usado para guardar el polvo del ritual. Cuando Ana lo abrió, encontró en su interior una cantidad del mismo polvo oscuro. El mensaje era claro. Le estaba entregando una parte del sacramento sagrado, un fragmento del puente que conectaba el mundo ordinario con las realidades más profundas que había experimentado durante el trance. Era un regalo de incalculable valor, un símbolo de confianza y aceptación. Ana lo recibió con la solemnidad que merecía, inclinando la cabeza en señal de agradecimiento y respeto. Esa misma noche, mientras las celebraciones continuaban, Ana se apartó un momento para contemplar las estrellas. La inmensidad del cielo nocturno, que antes le habría provocado una sensación de insignificancia y temor, ahora le resultaba acogedora y familiar. Se sentía parte de ese cosmos infinito, un nodo en la vasta red de la existencia. Nunca había experimentado una sensación tan profunda de pertenencia. Aquí, entre personas cuyo idioma apenas comprendo, en un lugar tan alejado de todo lo que consideraba civilización, he encontrado mi verdadero hogar. No es la isla física, ni la aldea, ni siquiera la gente. Es esta conexión, esta forma de estar en el mundo que nunca supe que era posible. Tras 2 semanas en la aldea, Ana supo que debía regresar al resort. Su reserva estaba por expirar y pronto comenzarían a buscarla si no aparecía, aunque una parte de ella deseaba permanecer para siempre en aquel paraíso oculto. Comprendía que tenía asuntos pendientes en el mundo exterior. No podía simplemente desaparecer sin dejar rastro. La despedida fue emotiva pero no triste. Tanto ella como los habitantes de la aldea sabían que este no era un adiós definitivo. El jefe le entregó un amuleto tallado en hueso que representaba un símbolo tribal. Le explicó, a través de gestos y palabras sueltas, que Ana ahora comprendía, que aquel objeto la identificaría siempre como parte de la tribu, sin importar dónde se encontrara. Lani y 2 hombres de la aldea la escoltaron hasta el límite del territorio tribal. Desde allí, Ana pudo orientarse siguiendo el curso del arroyo donde la habían encontrado. Antes de separarse, Lani la abrazó con fuerza, un gesto que trascendía todas las barreras culturales y lingüísticas. No hacían falta palabras para expresar lo que ambas sentían. El regreso al resort fue como emerger de un sueño. El contraste entre la autenticidad de la vida tribal y la artificialidad del turismo de lujo resultaba doloroso. Los empleados la recibieron con alivio, explicándole que habían estado a punto de notificar su desaparición a las autoridades. Ana inventó una historia sobre haberse perdido durante una caminata y haber encontrado refugio con una familia local. Las últimas noches en su cabaña fueron inquietas. El colchón que antes le había parecido cómodo, ahora se sentía extraño bajo su cuerpo, acostumbrado a dormir sobre esteras naturales. Las luces eléctricas lastimaban sus ojos habituados a la suave iluminación del fuego y las antorchas. Los alimentos procesados sabían a plástico y químicos comparados con la comida fresca y natural de la aldea. Pero lo más perturbador era la desconexión. En la aldea, Ana había experimentado una comunión constante con la naturaleza y con los demás seres humanos. Aquí, cada persona vivía encerrada en su propia burbuja de confort, aislada por paredes, dispositivos electrónicos y preocupaciones artificiales. Era como si todos estuvieran dormidos, sonámbulos en un mundo de ilusiones, sin ser conscientes de la realidad más profunda que los rodeaba. El vuelo de regreso a San Petersburgo fue una tortura. El ruido constante del avión, el aire reciclado, la proximidad forzada con cientos de extraños que evitaban todo contacto visual, la comida insípida servida en bandejas de plástico. Ana se sentía como un animal salvaje enjaulado, privado de su hábitat natural y obligado a existir en un entorno completamente ajeno a su naturaleza.
cuando finalmente llegó a su apartamento, la sensación de extrañamiento alcanzó su punto máximo. El espacio que durante años había sido su refugio, ahora le parecía un cubículo estéril, desconectado del flujo vital del universo. Los objetos que antes valoraba, la televisión, el ordenador, los electrodomésticos, ahora le resultaban alienígenas, extensiones de un sistema que fragmentaba la experiencia humana en compartimentos artificiales. Esa noche, sentada en el suelo de su sala de estar, Ana contemplaba la ciudad a través de la ventana. Las luces artificiales, el tráfico incesante, el hormigueo de personas moviéndose como autómatas de un lugar a otro. Todo le parecía una pesadilla febril, un mal sueño del que la humanidad necesitaba despertar urgentemente. Este ya no es mi mundo, o quizás nunca lo fue realmente. Siempre me sentí una extraña aquí, como si hubiera nacido en el lugar y el tiempo equivocados. Ahora entiendo por qué. Mi alma pertenece a otro tipo de existencia, una forma de vida más conectada, más auténtica, más real. Los días siguientes fueron un ejercicio de adaptación forzada. Ana regresó a su trabajo, donde se encontró con las mismas tareas monótonas, los mismos clientes insatisfechos, los mismos compañeros absortos en trivialidades. Pero ella ya no era la misma. Observaba todo desde una distancia emocional, como una antropóloga estudiando una cultura extraña. Sus sentidos continuaban operando con la agudeza sobrenatural que había adquirido durante el ritual. Los colores de San Petersburgo, incluso en los días más grises, le revelaban matices que nunca antes había percibido. Los sonidos de la ciudad, que para otros eran solo ruido, ella los descomponía en sus elementos individuales, captando patrones y ritmos ocultos. Los olores, desde el perfume caro de una ejecutiva hasta el sudor de un obrero, le contaban historias completas sobre las personas que los emanaban. Esta hipersensibilidad, que en la isla había sido una bendición, en la ciudad se convertía frecuentemente en una carga. El bombardeo constante de estímulos sensoriales resultaba abrumador. La cacofonía de voces, máquinas, vehículos y dispositivos electrónicos la dejaba exhausta al final de cada jornada. Las luces fluorescentes de la oficina provocaban migrañas que ningún analgésico podía aliviar. Pero más allá del malestar físico, era el sufrimiento espiritual lo que resultaba verdaderamente insoportable. Ana veía ahora con claridad meridiana la desconexión profunda en la que vivían sus compatriotas, el vacío existencial que intentaban llenar con posesiones materiales, entretenimiento pasivo, relaciones superficiales, drogas legales e ilegales. La soledad fundamental que los consumía desde dentro mientras fingían estar conectados a través de pantallas y redes sociales. Una tarde, mientras caminaba por el centro de la ciudad, Ana se detuvo frente al escaparate de una tienda de electrónica. Decenas de televisores mostraban simultáneamente las mismas imágenes, noticias sobre guerras, desastres naturales, crisis económicas. Frente a ella, varias personas observaban hipnotizadas la cascada de tragedias, sus rostros impasibles, como si aquellas realidades distantes no tuvieran ninguna conexión con sus vidas. Fue entonces cuando Ana tomó una decisión. No podía continuar viviendo en este mundo fragmentado, no después de haber experimentado la totalidad. No podía fingir que le importaban las cosas que preocupaban a sus colegas, amigos y familiares. No podía seguir participando en un sistema que estaba destruyendo sistemáticamente los mismos fundamentos de la vida en el planeta. Esa noche, mientras contemplaba el pequeño saquito de piel que contenía el polvo sagrado, Ana comenzó a planificar su regreso. No sería inmediato. Necesitaba tiempo para ordenar sus asuntos. Vendería el apartamento, renunciaría a su trabajo, se despediría de las pocas personas que realmente le importaban. Convertiría todos sus bienes materiales en los recursos necesarios para establecerse permanentemente en la isla. En los meses siguientes, Ana vivió como una extranjera en su propia ciudad,
cumplía con sus obligaciones mínimas, pero su mente y su corazón estaban ya en aquel archipiélago remoto. Por las noches, soñaba con la aldea, con Lani, con el jefe y sus enseñanzas silenciosas. A veces, en la frontera entre la vigilia y el sueño, creía escuchar los cantos rituales, sentir la brisa marina en su rostro, oler el humo de las hogueras comunales. Una tarde, mientras ordenaba sus pertenencias, decidiendo qué conservar y qué desechar, Ana encontró un viejo álbum de fotos, imágenes de su infancia, de sus padres cuando aún mostraban interés en ella, de amigos que ya no formaban parte de su vida. Lo hojeó con una mezcla de nostalgia y desapego, como quien contempla fragmentos de una vida anterior. En la última página, una foto captó su atención. Era ella a los 6 años, en la playa durante unas vacaciones familiares. Su expresión era de absoluto asombro, mientras sostenía una concha marina junto a su oído. Ana recordó vívidamente ese momento, la primera vez que escuchó el sonido del mar en una concha, la maravilla que sintió ante ese pequeño milagro natural. Esa niña ya sabía algo que yo olvidé durante décadas. Sabía que existe magia en el mundo, que la naturaleza está viva y nos habla constantemente. Quizás mi viaje no fue un descubrimiento, sino un redescubrimiento, un regreso al asombro primordial, que es nuestro estado natural antes de que la civilización nos adormezca. Han pasado 6 meses desde que Ana regresó a la isla, esta vez para quedarse. La tribu la recibió como a una hija pródiga que finalmente encuentra el camino a casa. El jefe, envejecido pero aún vigoroso, la ha tomado bajo su tutela directa, enseñándole los conocimientos ancestrales que solo se transmiten a los iniciados. Ana ha aprendido el idioma tribal con una facilidad que sorprende incluso a los nativos. Ha adoptado sus costumbres, su vestimenta, su forma de vida. Sus rasgos europeos y su cabello rubio todavía la distinguen físicamente, pero en todos los demás aspectos es ahora parte integral de la comunidad. El ritual que transformó su percepción no ha sido un evento aislado. Como aprendiz del jefe, ha participado en ceremonias similares, cada una profundizando su conexión con las realidades no ordinarias que ahora sabe que coexisten con el mundo cotidiano. Su comprensión de los misterios que la tribu ha preservado durante milenios crece con cada luna llena. A veces, cuando contempla el océano desde la playa, Ana piensa en su vida anterior, en las personas que dejó atrás, en la ciudad gris, donde nació, en la cultura que la moldeó durante sus primeros 28 años. No siente rechazo ni resentimiento, solo una compasión infinita. Ellos también son parte de la gran red de la existencia, aunque no sean conscientes de ello. El jefe le ha confiado recientemente que su llegada a la isla no fue casualidad. Los ancianos habían tenido visiones sobre una mujer de piel pálida y cabello como el sol, que vendría de tierras lejanas para aprender sus caminos y eventualmente ayudar a preservarlos. En un mundo que cambia aceleradamente, donde las culturas tradicionales desaparecen engullidas por la globalización, Ana representa una esperanza de continuidad. La joven rusa que llegó buscando escapar de un vacío existencial ha encontrado mucho más que un refugio temporal. Ha descubierto su verdadero propósito, el rol para el que su alma estaba destinada desde antes de su nacimiento. Ser un puente entre mundos, una guardiana de conocimientos antiguos, una luz que guía a otros buscadores que, como ella, sienten que hay algo más allá de la realidad consensuada. Mientras el sol se hunde en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos imposibles, Ana sonríe. El camino no ha sido fácil. La transformación ha tenido su cuota de dolor y desafíos, pero cada paso la ha acercado más a su verdad esencial. Y esa verdad es simple, pero profunda, la misma que todas las tradiciones espirituales auténticas han enseñado a lo largo de la historia humana, que somos mucho más de lo que creemos ser,
que la separación es una ilusión, que el amor y la conexión son el tejido mismo del universo. Este es solo el comienzo de mi verdadera vida. El viaje continúa, y cada día trae nuevas revelaciones, nuevos misterios, nuevas oportunidades para profundizar en lo que realmente importa. Aquí, en este rincón olvidado del mundo, he encontrado el centro del universo. Y ese centro está en todas partes, también en el corazón de cada ser humano que tenga el coraje de despertar. ¿Te has sentido alguna vez como Ana, atrapado en una vida que no parece realmente tuya? ¿Crees que existen experiencias capaces de transformar completamente nuestra percepción de la realidad? Comparte esta increíble historia y cuéntanos si alguna vez has sentido ese llamado hacia algo más profundo y auténtico que la vida cotidiana nos ofrece. ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de Ana? ¿Beberías el brebaje desconocido, ofrecido por el jefe tribal, o elegirías la seguridad de lo conocido? Tu respuesta dice mucho sobre quién eres realmente. Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para más historias que desafían los límites de nuestra realidad.